el abuso sexual y los riesgos en el Internet. A lo largo de este video estaré compartiendo información y tips que espero que sean de mucha utilidad para cada uno de ustedes, así que comencemos. A lo largo de este video abordaremos los temas de ¿qué es el abuso sexual?, factores de riesgo para la presencia de abuso sexual, cómo se relaciona el uso de Internet con el abuso sexual, riesgos en Internet y cómo identificarlos, cómo prevenir que mi familiar sea víctima de abuso sexual e Internet seguro, donde se proporcionarán algunos tips para las prácticas seguras en el Internet. Comencemos desde lo más esencial. Para esto partiremos de una pregunta muy importante, y es ¿qué es el abuso sexual? Pues bien, en resumidas cuentas, el abuso sexual es un conjunto de conductas inapropiadas. Estas pueden incluir tocamientos o no. Se puede hablar de abuso sexual cuando una persona obliga a otra a tocar sus partes íntimas, cuando una persona espía a otra mientras ésta está duchándose o cambiándose, cuando una persona obliga a otra a verla mientras se masturba o bien mientras ve pornografía, e incluso cuando una persona hace comentarios de tipo sexual a otra persona haciéndola sentir incómoda. Ahora bien, cuando se habla de abuso sexual, es importante tomar en cuenta algunos factores importantes. Por ejemplo, que en la mayoría de los casos, el agresor suele ser mayor que la víctima. En estos casos, no se debe de olvidar que cuando un adulto toca las partes íntimas de un menor de edad, siempre será considerado como un abuso. Esto, aunque no haya sido de forma violenta y aunque fuera con la aprobación del menor, ya que en estos casos el menor no comprende realmente lo que está sucediendo. Asimismo, cuando alguien no puede comprender lo que pasa, como en el caso de que una persona sin discapacidad toque las partes íntimas de una persona con discapacidad intelectual. Aquí no importará si hay o no una diferencia de edad, será considerado abuso. Asimismo, cuando una persona utiliza golpes, groserías, engaños o incluso amenazas para hacer que alguien toque sus partes íntimas o alguna otra conducta como las antes mencionadas, también se tratará de abuso. Es por todo lo anterior que será de suma importancia enseñar a nuestro familiar con discapacidad intelectual a ubicar en qué momento se puede tratar de situaciones de abuso, así como a diferenciar aquellas de no abuso sexual. Un factor muy importante para lograr que nuestro familiar con discapacidad logre distinguirlas será tomar en cuenta a la persona con la que se encuentren, el lugar y la situación. Esto se podrá facilitar explicando, por ejemplo, que en caso de asistir al médico, este puede llegar a tocar alguna parte de su cuerpo, ya sea por algún dolor o malestar, y en este caso no se trata de un abuso sexual. En cambio, si se está jugando a solas con una persona y ésta le pide que toque sus genitales, será entonces abuso sexual y no debe permitirlo. En ese caso, deberá de hacérselo saber a algún familiar cercano y de confianza. Ahora bien, ya que sabemos de qué se trata el abuso sexual, será importante conocer algunos factores de riesgo para la presencia de este, partiendo de una pregunta muy básica, la cual es ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo puede ser definido como un conjunto de factores que se relacionan entre sí, esto con la probabilidad de aparición de un fenómeno o bien de una conducta que pueda afectar de forma negativa a una persona, un grupo o incluso a una comunidad. Este conjunto de factores puede presentarse en entornos ya sean sociales, familiares o ambientales en los que nos desarrollemos como personas. Como se mencionó, los factores de riesgo están presentes en todos los entornos en los que nos desarrollamos, tanto en el familiar, en el ambiental como en el social, pero no en todos los casos. Serán particulares las situaciones en las que se pueda presentar, aunque no exclusivas. Por ejemplo, en lo familiar, se dice que los factores de riesgo para un abuso sexual pueden estar más presentes en el caso de familias multiparentales o bien reconstruidas. Estas familias se caracterizan por ser familias que no están compuestas por ambos progenitores, es decir, solo viven con la madre o con el padre. Esto hace que las personas se vean obligadas a dejar al menor a cargo de terceras personas, ya pueden ser abuelos, tíos, sobrinos, y esto pues puede propiciar que la situación o el lazo familiar no sea tan fuerte con el menor y que existan pues situaciones de abuso sexual intrafamiliar. Asimismo, en el caso de lo ambiental, una parte muy importante y que podrá propiciar que se presente el abuso sexual, no en todas las ocasiones, pero que puede hacer que los factores de riesgo estén más presentes, será el tipo de vivienda en donde se habite. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el pequeño comparte cama con un tercero,
si vive en algún lugar donde se rente, donde haya inquilinato, donde haya poca privacidad, es decir, que se tenga que compartir el baño con terceros o que no se pueda cambiar en un lugar a solas, pues podría propiciar situaciones de abuso. Asimismo, en lo social, será muy importante tomar en cuenta que un factor de riesgo, el principal, sería las interacciones que establezca el menor con ciertos individuos que tengan ciertas características como ser abusadores, pues que traten de seducir a los pequeños con regalos, con obsequios, con dulces o incluso personas que tengan características agresivas. Ahora bien, en este punto podemos hablar de otro factor de riesgo muy importante que no ha sido tomado en cuenta. Este es el uso inadecuado del Internet. El uso inadecuado del Internet es un factor de riesgo muy importante a tomar en cuenta, ya que si bien es una herramienta de muy fácil acceso para todos, el uso inapropiado de este podría traer consecuencias muy graves. Pero, ¿cómo se relaciona el uso inadecuado del Internet con el abuso sexual? Dicha pregunta trae mucho que pensar. ¿Cómo se relaciona el uso del Internet con el abuso sexual? La respuesta no es fácil. Pero bien, como se mencionó anteriormente, existen riesgos causados por el inadecuado empleo del Internet. Y esto muchas veces va acompañado de la falta de vigilancia por parte de personas adultas, ya que es algo que no siempre se toma en cuenta. Pues hay que recordar que el Internet es de muy fácil acceso para los niños y los jóvenes, por lo que una escasa vigilancia por parte de los adultos mayores podría significar también un riesgo hasta cierto punto, pues es en este medio que la comunicación puede ser anónima y esta invisibilidad virtual puede crear el anonimato en la web y eliminar así la inhibición de toda conducta que se pueda presentar. Este hecho puede originar la irracionalidad de las acciones y la falta de responsabilidad en estas, lo que trae consigo riesgos como la exposición a material pornográfico, el abuso de menores y en general los problemas relacionados con la violencia y la privacidad. No obstante, hay que recordar que no todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y el uso del Internet es malo y peligroso. Por ejemplo, este ha desempeñado un papel muy importante dentro de la vida de las personas con discapacidad intelectual, pues ha contribuido a favorecer su desarrollo y su relación con el medio, puesto que por medio de este se brinda la posibilidad de poder interactuar y comunicarse con otras personas, así como de incorporarse a la nueva sociedad del conocimiento, donde incluso se les han abierto puertas al mundo laboral. No obstante, a pesar de sus beneficios y como se mencionó anteriormente, existe la posibilidad de que este sea utilizado de una manera y o con propósitos diferentes a aquellos para los cuales está diseñado realmente. Pero falta conocer mejor para poder identificar cada uno de estos factores, así que profundicemos en ellos. Para ello, los clasificaremos en 3. La principal categoría será los riesgos relacionados con la violencia, la siguiente, los riesgos relacionados con la privacidad y finalmente los riesgos relacionados con el contenido. La primera categoría, los riesgos relacionados con la violencia. Bien, pues existen 2 categorías principales de riesgos relacionadas con la violencia, los llamados haters o trolls, los cuales son un tipo de usuario que se dedica a escribir comentarios irrelevantes o bien fuera de contexto con un tono pues intencionadamente duro y provocador a otras personas. Estos tienen como objetivo provocar una reacción en los demás, ya sea ofendiéndolos, entristeciéndolos, amenazándolos o provocándolos. Ahora bien, por otro lado, hablamos del cyberbullying. El cyberbullying es una forma de acoso que consiste en utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de hostigar y acosar, así como de ejercer un acoso psicológico a otros iguales. Esto tiene la característica fundamental de que es muy difícil escapar de ello, pues se trata de alguien que es anónimo y que puede ser víctima desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día. Estos 2 son 2 principales riesgos relacionados con la violencia. Nuestra segunda categoría, los riesgos relacionados con la privacidad. Como su nombre lo menciona, son aquellos en los que se pone en juego la identidad y la confidencialidad de la persona. Aquí encontramos los principales riesgos relacionados con la sexualidad. Estos son el sexting, la sextorsión y el grooming. El sexting surge como una combinación de la palabra sexo y la expresión texting, que hace referencia a enviar mensajes a través de un dispositivo electrónico.
Esta práctica suele definirse como el envío, recepción o bien reenvío de mensajes que incluyan imágenes o fotografías con contenido sexual o erótico a través de medios electrónicos. El principal peligro que entraña su práctica es que una vez difundido el material, dichos contenidos escapan totalmente del control del emisor, lo que destaca riesgos asociados a la práctica como amenazas a la privacidad, riesgos psicológicos donde una persona cuya intimidad ha sido violentada puede sufrir diferentes consecuencias a nivel psicológico, como pueden ser ansiedad, depresión o exclusión social o incluso angustia, e incluso algunos riesgos físicos, donde un potencial riesgo físico es la exposición a personas dispuestas a hacer algún tipo de daño a través de alguno de los elementos que aparecen en los materiales enviados y que pueden llevar a su localización. Ahora bien, esto va de la mano con la sextorsión. Aquí se trata de un riesgo directamente relacionado con el sexting. Nuestra última categoría, los riesgos de contenidos. Esto es algo sencillo. El riesgo de contenido se define como la exposición a materiales dañinos, traumáticos, ilegales o bien inoportunos. Los principales materiales de este tipo que se pueden encontrar en Internet pueden ser los contenidos pornográficos, aquellos de ideología discriminatoria, contenidos violentos, contenidos falsos o bien fraudulentos y aquellos relacionados con cuestiones estéticas. Ahora bien, tras recibir toda esta información, será muy común que nos estemos preguntando: ¿cómo prevengo que mi familiar sea víctima de abuso sexual? Un punto muy importante será primero haber conocido todo este tipo de prácticas que hemos explicado anteriormente. El tener conocimiento sobre estas será un papel fundamental para poder identificarlas. Asimismo, a continuación te menciono algunos tips que serán de mucha utilidad para poder prevenir este tipo de abuso. Algunos otros puntos importantes para prevenir el abuso sexual serán los siguientes. El principal será hablar con su familiar y hacerle saber que tiene su completa confianza y apoyo ante cualquier situación que esté ocurriendo. Hacerles saber esto abrirá una puerta para que en cualquier situación ellos tengan la confianza de acercarse a usted y poder hablar sobre lo sucedido. Asimismo, enseñarles a no confiar en una persona extraña, hacerles saber que no deben compartir datos personales como su dirección o su nombre. Asimismo, mucho menos deben dejar que los acaricien ni estar a solas con esa persona, no aceptar sus invitaciones ni aceptar ningún tipo de regalos. De igual forma, debe mencionarse que no debe dejar que nadie toque su cuerpo aunque le ofrezcan regalos, y enseñarle que tampoco debe permitir que las personas conocidas, como familiares o amigos, quieran tocar sus partes íntimas, no permitir juegos en la oscuridad, ni situaciones que lo hagan sentir triste o que no le gusten, ni tener secretos cuando alguien lo hizo sentir mal. Una parte muy importante para prevenir esto será la comunicación. Fomentar la comunicación con el familiar será el punto esencial que nos permitirá prevenir esta situación. Internet seguro. Tips para prácticas seguras en Internet. Finalmente, es bueno recordar que el Internet es una excelente herramienta de comunicación educativa y productiva para niños, adolescentes y adultos. Pero para obtener estos beneficios se requiere un manejo seguro, por lo que a continuación les comparto algunos tips y recomendaciones para evitar conductas riesgosas. Estas indicaciones irán dirigidas a los familiares. Para esto será importante que, antes de conectar la red en el hogar, será necesario establecer reglas de observación obligatoria para todos los menores de la familia que hagan uso del Internet. Lo siguiente será que los padres conozcan los riesgos a los que se exponen sus hijos cuando usan el Internet y lo involucran en sus actividades. Asimismo, será conveniente instalar mecanismos digitales de protección que impidan el fácil acceso a programas diseñados para adultos. Finalmente, si se hace uso propio del Internet, será importante recordar no proporcionar información personal y no proporcionar información personal sin consentimiento de otras personas, no compartir nombre, edad, dirección, teléfonos, datos de tarjetas de crédito u ubicaciones. Asimismo, no enviar fotos personales de la familia y nunca acordar una cita con un amigo que no se conoce o que se conoció en la red, no utilizar Internet para propagar rumores, molestar o amenazar a otras personas y finalmente, no llenar formularios de registro, perfiles personales o participar en concursos en línea. Y bien, esto será todo por mi parte. Espero que toda la información brindada el día de hoy haya sido de mucha utilidad para ustedes, que puedan usarla en su día a día y que los tips puedan llevarse en marcha. ¡Hasta luego!